Isidora Carrillo siempre supo que había elegido la profesión equivocada para la esposa de un hombre rico. La cardiología no es la profesión elegante con la que sueñan las esposas de los empresarios de éxito. Son turnos largos, ropa que huele a desinfectante, fatiga que te cala hasta los huesos y tensión constante. Pero ella amaba su trabajo. Le gustaba más de lo que ella misma admitía, y desde luego, más de lo que podía explicarle a Ernesto. Su mansión en el exclusivo barrio de Guadalajara era demasiado grande para los dos. 3 plantas, 8 dormitorios, una piscina, un jardín con una fuente. Todo ello lo había comprado Ernesto hacía 5 años, justo después de su boda, cuando su cadena de tiendas de electrónica había empezado a ganar mucho dinero. Isidora aún estaba en la residencia. Alquilaba un piso minúsculo en las afueras y se dormía todas las noches con los libros de texto. Ernesto entró en su vida como un huracán, seguro de sí mismo, con éxito, 10 años mayor, del mismo entorno acomodado donde la gente no piensa en los precios de los restaurantes. Se enamoró de ella con rapidez y exigencia, acostumbrado como estaba a conseguirlo todo en la vida. Y ella, cansada de la interminable lucha por un lugar bajo el sol, sucumbió a esta confianza. El primer año fue bueno. Ernesto estaba orgulloso de su trabajo y contaba a sus amigos que su mujer, médico, salva vidas. Pero con el tiempo, el orgullo fue sustituido por irritación. ¿Por qué no puede irse antes? ¿Por qué está de guardia los fines de semana? ¿Por qué llega a casa agotada y se duerme antes de oírle hablar de sus nuevos contratos? Poco a poco, Isidora aprendió a no dar explicaciones, sino simplemente a asentir y hacer lo que le pedían. Aquella tarde regresó sobre las 8. El turno había sido una pesadilla. 3 pacientes en estado crítico, uno sin vida, e Isidora aún sentía una pesadez en el pecho por la conversación con su mujer. Dejó el coche en el garaje, se quitó los zapatos aún en el pasillo y se dirigió a la cocina, soñando solo con una ducha y una cama. Ernesto estaba sentado en el salón con un vaso de whisky, metido en su teléfono. Levantó la vista cuando ella entró e Isidora supo de inmediato que algo iba mal. Su marido tenía un aspecto peculiar en momentos así, excitado y exigente al mismo tiempo. «Por fin», dijo en lugar de saludarla. «Creía que te quedarías esta noche». «Un día duro», contestó Isidora brevemente, sirviéndose un poco de agua de la jarra que había sobre la mesa. «Yo también he tenido un día duro». Se levantó Ernesto y se acercó. Llevaba un traje caro, el pelo bien peinado hacia atrás y olía a perfume ácido. «Y tengo noticias. Grandes noticias». Isidora bebió un sorbo de agua, esperando a que continuara. «He cerrado el trato con Damián Villanueva», dijo Ernesto como si estuviera anunciando algo grande. «Vamos a ser socios y vamos a abrir una red conjunta de almacenes y puntos de distribución por todo el país. ¿Te imaginas la magnitud? Llevará mi negocio a otro nivel». «Es maravilloso», dice Isidora, tratando de poner la dosis justa de entusiasmo en su voz. Se alegraba mucho por su marido, pero ahora todo su ser le pedía paz. «¿Maravilloso?», Ernesto sonrió. «Es más que maravilloso. Villanueva es una figura importante. Su empresa de logística opera en todo México. Con él triplicaré mis ingresos en un año. Puede que incluso antes». Se paseó por el salón, enérgico, entusiasmado por su éxito. «Le invité a cenar. Mañana. Tenemos que discutir los detalles del proyecto, y quiero que salga perfecto». Ernesto se volvió hacia su mujer. «¿Entiendes lo que quiero decir?». Isidora lo entendió. Perfecta significaba que tenía que preparar la cena, poner la mesa, estar impecable y ser una anfitriona agradable. Significaba que su cansancio, su trabajo, sus propios planes para mañana por la noche no importaban. «Mañana trabajo hasta las 6», dijo con cuidado. «Entonces empezarás a cocinar después de las 6». Ernesto se encogió de hombros como si eso resolviera todos los problemas. «Tenemos todo lo que necesitamos. Haz algo impresionante. Villanueva necesita ver que lo tengo todo a punto». Isidora quiso objetar, decir que no tendría energía para hazañas culinarias después de su turno, pero guardó silencio. Las discusiones con Ernesto siempre acababan igual. Él levantaba la voz y ella cedía. Era más fácil ponerse de acuerdo de una vez. El día siguiente transcurrió en el caos habitual del hospital. Isidora atendió a pacientes, estudió cardiogramas, consultó a colegas e intentó no pensar en la noche que le esperaba.
A las 6 menos 5 ya estaba corriendo hacia casa, planeando mentalmente el menú. Algo mexicano, pero no demasiado sencillo. Algo que pudiera prepararse rápidamente, pero que pareciera caro. En casa, se cambió inmediatamente de ropa, se ató un delantal y se puso manos a la obra. Ernesto se movía entre la cocina y el salón, comprobando cómo lo hacía, dándole instrucciones. Isidora picaba verduras para las enchiladas, preparaba salsa de mole, freía camarones. Sus manos se movían automáticamente, pero su cabeza zumbaba de cansancio. ¿Pusiste el vino en el refrigerador?, preguntó Ernesto asomándose de nuevo a la cocina. Sí. ¿Blanco? Blanco y tinto. La temperatura debe estar bien. Blanco 12 grados, tinto 18. ¿Tenemos termómetro para el vino? Isidora no sabía si tenían un termómetro de vino. No sabía para qué servía, pero guardó silencio. Mira, ordenó Ernesto y se fue. Ella no miró. Solo puso las botellas sobre la mesa, contando con que la temperatura fuera la adecuada. A las 8 de la tarde, la mesa estaba puesta. Isidora eligió un mantel blanco, una hermosa vajilla que apenas usaban, dispuso las velas. Los platos parecían apetitosos. Enchiladas de pollo con salsa de mole, camarones en mantequilla de ajo, ensalada fresca, tortillas caseras. De postre preparó flan. Todo estaba listo e Isidora se permitió respirar. Ernesto evaluó la mesa con ojo crítico. Ajustó algo en la disposición de los platos, asintió. Luego miró a su mujer. Cámbiate de ropa y arréglate un poco. Pareces cansada. Isidora subió al dormitorio. Se puso un sencillo vestido negro. Se pintó los labios. Se soltó el pelo. En el espejo se miró una mujer que sí parecía cansada, pero era lo mejor que podía hacer. Damián Villanueva llegó a las 9 en punto. Isidora abrió la puerta y vio a un hombre de unos 45 años, alto, con un mechón de canas en el pelo oscuro, vestido con un traje estricto. La saludó cortésmente, le estrechó la mano y le agradeció la invitación. Sus modales tenían la serena confianza de un hombre acostumbrado a las reuniones de negocios y que sabe mantenerse en cualquier situación. Ernesto condujo al invitado al comedor, lo sentó a la cabecera de la mesa, sirvió vino. Isidora sirvió los platos, intentando pasar desapercibida y ser una anfitriona atenta al mismo tiempo. Los hombres hablaron de negocios, de logística, de perspectivas de mercado. Damián se mostraba reservado, haciendo preguntas concretas. Ernesto respondía con entusiasmo, describiendo los beneficios futuros. Las enchiladas están excelentes, dijo Damián, volviéndose hacia Isidora. ¿Las has hecho tú? Sí, sonrió ella. Mi mujer es médico, intervino Ernesto. Trabaja en una clínica, así que no cocina muy a menudo. Había una ligera sorna en su voz que Isidora percibió de inmediato. Damián pareció notarlo también, pero guardó silencio. La cena continuó. Isidora rellenó el vino, retiró los platos vacíos y trajo el postre. Ernesto hizo pequeños comentarios entre medias. Las servilletas deberían estar dobladas de otra forma. Parece demasiado sencillo. El vino está caliente. Te dije que comprobaras la temperatura. Las velas echan humo. Debería haber comprado otras. Cada comentario era como involuntario, pero Isidora sintió que algo en su interior se tensaba. No contestó, solo asintió y continuó con sus tareas. Damián Villanueva fingía no darse cuenta de nada, pero Isidora veía que de vez en cuando le lanzaba miradas rápidas, evaluadoras y un poco comprensivas. Una vez comido el postre y bebido el café, Damián le agradeció su hospitalidad. Se levantó, estrechó la mano de Ernesto y se volvió hacia Isidora. Gracias por la maravillosa cena. Todo estaba delicioso. De nada, respondió Isidora, y hubo más calidez en aquel breve intercambio de cumplidos que en todo lo que Ernesto había dicho en toda la velada. Ernesto acompañó a su invitada hasta la puerta. Isidora permaneció en el comedor, mirando los platos sucios y las sobras. El cansancio la invadió de golpe. Apenas podía mantenerse en pie. Ernesto regresó unos minutos después. Entró en el comedor, recorrió la mesa y miró a su mujer. No era lo bastante bueno, dijo con una voz uniforme que parecía decepcionada. El vino no estaba a la temperatura adecuada. Los platos eran demasiado sencillos. Parecía agotado como si acabara de salir del turno de noche. Isidora guardó silencio mientras recogía los platos. He invitado a un socio importante,
continuó Ernesto, alzando la voz. Un hombre del que dependen mis futuras ganancias. Y tú no podías hacerlo todo perfecto. ¿Tan difícil era intentarlo? Lo intenté, dijo Isidora en voz baja sin levantar la vista. No lo suficiente. Siempre antepusiste tu trabajo a todo lo demás, incluso por encima de mí. ¿Tus enfermos son más importantes que lo que te pido que hagas? Isidora puso los platos en el fregadero. Le temblaban las manos, pero se obligó a no reaccionar. Ernesto podía hablar largo rato, desahogando su irritación, y lo mejor que ella podía hacer era callarse y esperar a que se le pasara el enfado. Mañana quiero que te disculpes, dijo por fin. Llama a Villanueva y discúlpate por lo de esta noche. Dile que la próxima vez será mejor. De acuerdo, respondió Isidora, aunque no tenía intención de hacerlo. Ernesto se quedó mirándola un momento. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Isidora estaba sola en la cocina, entre los platos sucios y los restos de la cena que había preparado después de su agotador turno. No lloró. Se quedó allí de pie, agarrada al borde del fregadero, y sintió que algo en su interior se endurecía y se enfriaba. Tal vez era a partir de ese momento cuando las cosas empezaban a cambiar, pero ella aún no lo sabía. Durante las semanas siguientes, Isidora vivió en una extraña sensación de irrealidad. Era como si Ernesto se hubiera convertido en otra persona, cada vez más nervioso, más irascible, llamando constantemente a alguna parte, celebrando reuniones, desapareciendo durante días. El proyecto con Damián Villanueva le consumía por completo. A veces llegaba a casa tarde por la noche, cuando Isidora dormía, y se iba temprano por la mañana sin desayunar. Apenas hablaban, e Isidora no sabía si alegrarse o preocuparse. En el hospital, la vida seguía como siempre. Pacientes, diagnósticos, obligaciones. Isidora estaba inmersa en su trabajo, y eso le ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa. Malena, su amiga y compañera que trabajaba como enfermera en el mismo servicio de cardiología, le preguntó varias veces si todo iba bien. Isidora respondió con evasivas. Todo iba bien, solo estaba cansada. Malena no se lo creyó, pero no insistió. Eran amigas desde la universidad, cuando ambas estudiaban medicina, y Malena conocía a Isidora lo suficiente como para saber que cuando estuviera dispuesta a hablar, acudiría a ella. Una tarde, mientras Isidora ordenaba sus papeles en la sala de residentes, Ernesto la llamó al móvil. Se sorprendió. Su marido no solía llamar en horario de oficina. He empezado el proyecto, dijo sin preámbulos. Su voz sonaba emocionada, casi frenética. Todo es oficial. Los contratos están firmados. El dinero se ha transferido. Empezaremos a construir los almacenes el mes que viene. Eso está bien, contestó Isidora, intentando averiguar qué esperaba de ella. ¿Bien? Ernesto se rió. Es más que bueno. Lo he invertido todo, ¿sabes? Todo mi dinero. Pedí un préstamo para el negocio, un gran préstamo. Pero vale la pena. Villanueva garantiza que triplicaremos nuestra inversión en un año. ¿Puedes creerlo? El triple, Isidora sintió un escalofrío en su interior. Todo el dinero. Un préstamo contra el negocio. Sonaba arriesgado. Demasiado arriesgado. ¿Seguro que es prudente? Preguntó con cautela. ¿Razonable? La voz de Ernesto se endureció al instante. ¿Estás cuestionando mi juicio? Llevo 10 años construyendo un negocio que no ha hecho más que crecer. Sé lo que hago. Ocúpate de tus propios enfermos y no te metas en lo que no sabes. Colgó. Isidora se quedó mirando el teléfono y sintió cómo aumentaba su ansiedad. No conocía el negocio, era cierto, pero entendía los riesgos, y el hecho de que Ernesto se jugara todo lo que tenían la asustaba. En casa estaba peor que de costumbre. La más mínima cosa lo sacaba de quicio. Isidora se olvidó de comprarle su café preferido, y él le gritó durante 10 minutos. Llegó media hora tarde a cenar por una urgencia hospitalaria, y él tiró un plato contra la pared. Intentó hablarle de finanzas, de mantener algún tipo de reserva. Él la llamó estúpida y le dijo que las mujeres no entendían nada de dinero. Isidora había permanecido callada y paciente. Había aprendido a hacerlo cuando era niña, y crecía en una pequeña ciudad, en una familia donde el dinero siempre escaseaba, y su padre tenía 2 trabajos para alimentar a sus 3 hijos. Había aprendido a no quejarse, a no pedir más, a contentarse con lo que tenía, y ahora este hábito de paciencia era lo que le convenía, aunque a veces sentía que algo pesado y oscuro se acumulaba en su interior, que tarde o temprano saldría.
Pasaron otros 15 días. Ernesto empezó a llegar a casa incluso más tarde, a veces oliendo a alcohol. Apenas comía, solo tomaba café y fumaba en la terraza, mirando el teléfono. Isidora intentó preguntarle cómo iban las cosas con el proyecto, pero él le hizo un gesto con la mano. Todo va según lo previsto. No te metas en medio. Ella no insistió. Un día llegó a casa después de un turno especialmente duro. Un paciente, un joven de 38 años, había muerto de un infarto. Su mujer sollozaba en el pasillo e Isidora se quedó de pie sin saber qué decir. Las palabras no ayudaban. Nada la ayudaba. Se sentía desolada y agotada, y sobre todo, quería hablar con alguien que la comprendiera. Llamó a Malena. «Ven a mi casa», dijo su amiga en cuanto oyó su voz. «Acabo de quedar libre». «Hagámoslo en mi casa», respondió Isidora. «Ernesto no está en casa ahora, y necesito a alguien con quien hablar». «Entonces iré a verte», dijo Malena con firmeza. «Estaré allí en media hora». Isidora no discutió. Llegó a casa, se puso la ropa de casa y puso la tetera. Cuando Malena llegó, se sentaron en la cocina, e Isidora sintió que podía exhalar por primera vez en mucho tiempo. Malena era todo lo contrario a Isidora. Bajita, espesa, con el pelo corto y oscuro, y una risa estridente. Se había criado en Guadalajara, en el seno de una familia pendenciera con 4 hermanos, y había aprendido a valerse por sí misma desde muy joven. Era directa hasta la grosería, pero también increíblemente leal. Si Malena pensaba que era su propia persona, te seguiría a sangre y fuego. «Cuéntame», dijo sirviendo el té. «¿Qué ha pasado?» Isidora guardó silencio, sin saber por dónde empezar. Quería hablar del paciente, de lo cansada que estaba, pero en vez de eso le salió otra cosa. «Ernesto», vaciló. «Ha cambiado. Está muy enfadado. Me grita todo el tiempo. Me insulta. No sé qué hacer». Malena dejó la taza y miró a su amiga con atención. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «No lo sé. Ha sido gradual. Antes también podía ser brusco, pero era raro. Pero ahora es todos los días. Cada vez que vuelvo a casa, tengo miedo de haber hecho algo mal otra vez». Las palabras fluyeron como la rotura de una presa. Isidora habló de la cena con Villanueva, de cómo Ernesto la había criticado delante del invitado, de sus eternas quejas, de cómo la trataba como si fuera una criada y no una esposa. Malena escuchaba en silencio, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Invirtió todo el dinero en algún proyecto», continuó Isidora. «Pidió un préstamo contra el negocio, y ahora está siempre al límite. Bebe, fuma, grita. Sé que es duro para él, pero ¿por qué tengo que sufrir yo?» «Porque es un cabrón», dijo Malena brevemente. «Lo siento, pero lo es. Un hombre normal no se comporta así con su mujer, por muy estresado que esté». «No siempre es así», objetó Isidora débilmente. «A veces puede ser...» «¿Así cómo?», interrumpió Malena. «Bueno, amable, ¿te oyes a ti misma? Estás justificando a un hombre que te humilla todos los días». Isidora se quedó callada. Sabía que Malena tenía razón, pero le daba miedo admitirlo en voz alta. Admitir que su matrimonio era un error, que estaba soportando algo que no debía, que había dejado que todo llegara tan lejos. «No sé qué hacer», dijo en voz baja. «Déjalo». Malena le cogió la mano. «En serio, aléjate de él. Eres médico, tienes un buen sueldo, puedes vivir sola. ¿Por qué necesitas esta pesadilla?» «No puedo irme sin más». «¿Por qué no? ¿Por qué le quieres?», se preguntó Isidora. ¿Amaba a Ernesto? Una vez lo amó, o pensó que lo había hecho. Ahora no estaba segura de nada. «No lo sé», Malena suspiró. «Mira, no quiero presionarte, pero eres mi compañera y me duele verte sufrir. Piénsalo, ¿vale? Piensa en lo que te mereces. Y te mereces mucho más de lo que tienes ahora mismo». Se sentaron un rato, hablando de trabajo, de pacientes, de cualquier cosa menos de Ernesto. Isidora se sentía mejor, solo de hablarlo, de que alguien la escuchara y no la juzgara. Malena siempre había sabido hacer eso, estar a su lado cuando lo necesitaba. Alrededor de las 10 de la noche, la puerta principal se abrió de golpe. Isidora se sobresaltó. Ernesto. Reconoció sus pasos pesados en el pasillo. Lo oyó dejar caer las llaves sobre la mesa.
¡Isidora!, gritó. Su voz era airada, irritada. Malena miró interrogante a su amiga. Isidora se levantó y salió al pasillo. «Estoy en la cocina», dijo. Ernesto se dirigió a la cocina. Llevaba un traje arrugado, el pelo revuelto y la cara roja. Olía a alcohol y cigarrillos. Se detuvo en el umbral al ver a Malena, y su rostro se contorsionó. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó mirando a Isidora. «Malena ha venido a tomar el té», respondió Isidora con calma. «Somos colegas. No le pregunté quién era. Le pregunté qué hacía en mi casa a esta hora». «Ernesto, solo estábamos hablando...». «No quiero extraños en mi casa», dijo. «Sobre todo cuando yo no estoy». Malena se levantó de la mesa. Era una cabeza más baja que Ernesto, pero se mantenía como si fuera más alta. «No soy una extraña. Soy amiga de Isidora. Y ella misma me invitó». Ernesto se volvió lentamente hacia ella. «No recuerdo haberte pedido tu opinión. Y no recuerdo haber necesitado tu permiso para visitar a una amiga». Malena lo miró directamente, sin miedo. El aire de la cocina se enrareció. Isidora sintió que la tensión aumentaba y quiso decir algo para calmar la situación, pero no tuvo tiempo. Ernesto dio un paso adelante. «Esta es mi casa, y yo decido quién puede estar aquí y quién no». «Entonces decide algo bueno», replicó Malena, «porque hasta ahora te estás comportando como un perro rabioso que gruñe a todo el mundo». Silencio, un silencio terrible y sonoro. Ernesto se puso blanco. Sus manos se cerraron en puños. «¿Qué has dicho?». «Lo has oído». Malena no se retiró. «Le gritas a Isidora todos los días. La humillas. Te comportas como la última». Lo que ocurrió a continuación pasó muy deprisa. Ernesto agarró la garrafa de cristal con zumo de naranja que había sobre la mesa y con un rápido movimiento la volcó sobre Malena. El zumo se derramó sobre su cara, su pelo, su ropa. Malena gritó sorprendida y retrocedió, secándose los ojos. «¡Ernesto!», gritó Isidora, pero su marido ya había agarrado a Malena por el brazo, brusca y dolorosamente, y la arrastraba hacia la puerta. «¿Querías saber qué iba a decidir?», gruñó. «Esta es mi decisión». Malena intentó soltarse, pero Ernesto era más fuerte. La arrastró por el pasillo y ella se estremeció, gritando, arañándole. Isidora corrió tras ella, agarrando el brazo de su marido, rogándole que parara, pero él la empujó de tal manera que cayó al suelo. Ernesto abrió la puerta y empujó a Malena al porche. Ella perdió el equilibrio y cayó al suelo. El zumo aún le corría por la cara, mezclándose con la tierra. «No quiero volver a verte por aquí», gritó Ernesto y cerró la puerta de un portazo. Isidora se levantó de un salto, abriendo de nuevo la puerta. Malena se levantaba, respirando agitadamente. Se encendió una luz en la propiedad vecina, y un vecino anciano, el señor Eugenio, un maestro jubilado que vivía allí desde hacía 30 años, salió a la verja. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con severidad. «¿Por qué gritas?». Ernesto se volvió. Tenía la cara contorsionada por la rabia. «No es asunto tuyo, viejo. Vete a la cama». «Es asunto mío cuando echas a una mujer de casa como a un perro», se acercó el señor Eugenio. Era bajo, encorvado, llevaba una bata vieja, pero su voz sonaba firme. «Cálmese. Has ido demasiado lejos. He dicho que no es asunto tuyo». Ernesto dio un paso hacia su vecino. Isidora vio que su cuerpo se tensaba y comprendió que algo terrible estaba a punto de suceder. «¡Ernesto, no!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Ernesto giró y golpeó al señor Eugenio en la cara. El anciano se tambaleó y cayó al suelo. Le sangraba la nariz. Malena gritó. Isidora se quedó helada. Ernesto se quedó de pie, respirando con dificultad, mirando a su vecino tendido como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego se dio la vuelta y entró en la casa. Isidora trató de seguirlo para ayudar al señor Eugenio y a Malena, pero Ernesto la agarró por el hombro y la hizo dar media vuelta. «Todo esto es por tu culpa», dijo apretando los dientes. «Por culpa de tu estúpido amigo, porque no sabes mantener la boca cerrada». «Yo no...». La bofetada fue en su mejilla izquierda, una bofetada dura y afilada que le ennegreció los ojos. Isidora retrocedió bruscamente, llevándose la mano a la cara. El dolor era agudo, punzante. Ernesto la miró fijamente durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Isidora oyó un portazo en el dormitorio. Se quedó en el pasillo,
sujetándose la mejilla y sintiendo que las lágrimas le corrían por la cara. Al otro lado de la puerta se oía la voz de Malena, que intentaba ayudar al señor Eugenio a levantarse. Isidora quería salir hacia ellos, pero no podía moverse. Se quedó llorando, en silencio, amargamente, dándose cuenta de que su vida acababa de derrumbarse por completo. Al cabo de unos minutos, salió. Malena ya había ayudado a su vecino a levantarse y lo había llevado a su casa. Cuando regresó, Isidora seguía de pie en el porche. Isidora, se acercó Malena, abrazándola. Se acabó. No puedes quedarte con él. ¿Me oyes? No puedes. Isidora asintió. Sabía que Malena tenía razón, pero saber y hacer eran cosas distintas. Por el momento se limitó a permanecer en los brazos de su amiga y sintió un dolor sordo que se extendía por su mejilla y que mañana se convertiría en un moratón. La mañana comenzó con Isidora de pie frente al espejo del baño durante largo rato, mirando su reflejo. El moratón de su mejilla izquierda era oscuro, casi morado, con los bordes amarillentos. Cubría desde el pómulo hasta la barbilla y no había forma de ocultarlo. Isidora probó a aplicarse corrector. Una capa gruesa, luego otra capa y después base de maquillaje. El hematoma era más pálido, pero seguía apareciendo, sobre todo a plena luz. Recordó cómo, en la universidad, una compañera suya había acudido a clase con marcas similares. Todos fingían no darse cuenta, pero las miradas eran más elocuentes que las palabras. Isidora había pensado entonces que nunca estaría en su lugar, que era demasiado lista, demasiado independiente, para aguantar algo así. Ahora estaba frente al espejo y trataba de cubrir el moretón que le había dejado su marido. Ernesto no había estado en casa anoche. O mejor dicho, había llegado a casa a altas horas de la noche, cuando Isidora ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida, y se había marchado por la mañana temprano sin entrar en el dormitorio. Oyó el portazo y el coche arrancar, y exhaló un suspiro de alivio. No sabía qué decirle, ni siquiera sabía si quería hablar con él. Malena llamó 3 veces durante la noche, pero Isidora no contestó. Se quedó tumbada en la oscuridad, apretándose una compresa fría en la mejilla, e intentó averiguar qué hacer a continuación. ¿Dejar a Ernesto? ¿A dónde? ¿A casa de sus padres, que vivían en un pueblecito a 200 kilómetros de Guadalajara y apenas llegaban a fin de mes? ¿Alquilar un piso? Con su sueldo de médico es posible, pero significa empezar de cero, admitir la derrota, dar explicaciones a todo el mundo. Y lo más importante, significaba tomar una decisión de la que no había vuelta atrás. Isidora no estaba preparada. Se decía a sí misma que necesitaba tiempo para pensar, para sopesar todas las opciones. Pero en el fondo se daba cuenta de que solo tenía miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a estar sola, miedo al qué dirán. El miedo la paralizaba, le impedía actuar. No fue a trabajar. Dijo que estaba enferma. Su voz era muy débil y rota, así que nadie la cuestionó. Malena escribió inmediatamente un mensaje. ¿Qué pasa? Iré a verte. Isidora respondió. No pasa nada, solo estoy cansada. Te mando un mensaje más tarde. Malena no la creyó, pero no insistió. Isidora paseó por la casa vacía. La enorme mansión parecía aún más vacía y fría que de costumbre. Entró en el salón, donde en la repisa de la chimenea había fotos de ella y Ernesto en su boda, de vacaciones en Cancún, en una fiesta en casa de unos amigos. En todas las fotos sonreían. Una pareja feliz, un empresario de éxito y su esposa médico. La imagen perfecta. Isidora cogió uno de los marcos, la foto de su boda. Ernesto con un traje caro, ella con un vestido blanco hecho a medida durante 3 meses. Frente a un arco de rosas blancas, Ernesto la mira como si fuera lo más preciado que tiene. Isidora recordó aquel día. Recordaba lo feliz que había sido. Cómo creía que tenían una vida maravillosa por delante. Dejó el marco en su sitio y se dio la vuelta. No quería mirar aquellas fotos, aquellas mentiras. A la hora de comer, decidió que necesitaba salir de casa. Estar sentada entre 4 paredes era insoportable. Además, la nevera estaba casi vacía y necesitaba comprar comida. Isidora se puso unos vaqueros y una camisa sencilla, se puso unas gafas oscuras y una bufanda ligera, a pesar de que fuera hacía calor. Tal vez pareciera ridículo, pero quería disimular, llamar menos la atención.
El centro comercial Plaza del Sol era enorme, moderno, con aire acondicionado y brillantes escaparates. A Isidora le encantaba este lugar. Era un sitio para desaparecer entre la multitud, para deambular entre las tiendas, para distraerse de sus pensamientos. Cogió el carrito y se dirigió a la sección de ultramarinos. Compró mecánicamente, sin pensar demasiado en lo que ponía en la cesta. Verduras, fruta, leche, pan. A Ernesto le gusta cierto tipo de queso. Lo cogió y se detuvo, mirando el paquete que tenía en las manos. ¿Por qué compra lo que le gusta a Ernesto? Después de todo lo que había pasado, pero, de todos modos, puso el queso en el carrito. La costumbre. Estaba en el estante de la pasta, eligiendo entre dos paquetes, cuando oyó una voz detrás de ella. «Buenas tardes, Isidora». Se dio la vuelta. Damián Villanueva estaba de pie a unos pasos de ella, con una pequeña cesta en las manos. Vestía con sencillez, vaqueros, camisa clara, sin chaqueta. Parecía tranquilo, un poco cansado. E Isidora pensó que en la vida cotidiana no se parecía en nada al reservado hombre de negocios que había visto en la cena. «Hola», intentó sonreír, pero lo hizo con dificultad. Damián se acercó y su mirada se clavó inmediatamente en el rostro de ella. Isidora apartó instintivamente la mirada, ajustándose las gafas, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto. Ella sabía que lo había visto. «Isidora», su voz se hizo más suave. «¿Qué te ha pasado en la cara?» «Nada», respondió ella rápidamente. «Solo sufrí una mala caída. Me golpeé con la puerta del armario». Ella oyó lo falso que sonaba. Damián también lo oyó. Guardó silencio unos segundos, estudiando su rostro, e Isidora sintió que se ruborizaba bajo su mirada. «Quizá podríamos tomar un café», sugirió al fin. «Aquí arriba hay una buena cafetería. Tengo que terminar mis compras». «Puede esperar», dijo con calma, sin presionar, pero había tanta confianza en su voz que Isidora no encontró fuerzas para oponerse. Dejaron los carritos en la caja registradora y subieron a la tercera planta, donde sí había una pequeña cafetería con vistas a la plaza central del centro comercial. Damián pidió 2 capuchinos y se sentaron en una mesa del rincón, lejos de los demás clientes. Isidora se quitó las gafas. No tenía sentido esconderse. Él ya lo había visto todo. El moratón era claramente visible a la luz de la cafetería. Damián la miró atentamente, pero sin juzgarla. Había compasión en su mirada, y eso era lo peor. Isidora no quería compasión. Quería que las cosas volvieran a ser como antes, que no tuviera ese moretón, que no tuviera nada de lo que había pasado ayer. «Cuéntame», dijo Damián en voz baja. «¿Qué pasó realmente?» «Ya te lo he dicho». Isidora la interrumpió con suavidad pero con firmeza. «No estoy ciego, y yo no soy idiota. Ese moratón no procedía de la puerta del armario». Ella permaneció en silencio, dando vueltas a la cuchara en su taza. Se le cerraban las tripas. No quería hablar de ello. No quería contarle a un extraño la pesadilla que estaba ocurriendo en su vida. Pero, al mismo tiempo, estaba desesperada por hablar, por contárselo a alguien que no la juzgara ni la condenara. «Henry, es Ernesto», dijo Damián. No era una pregunta, sino una afirmación. Isidora lo miró. Asintió. Damián se recostó en la silla. Exhaló lentamente. Su rostro permanecía tranquilo, pero algo duro brillaba en sus ojos. «¿Cuándo ocurrió esto?» «Anoche». Isidora oyó su propia voz como si viniera de fuera. «Tenía una amiga en casa. Estábamos hablando en la cocina. Ernesto se acercó. Estaba borracho, enfadado. Atacó a la amiga, le echó zumo en la cara, la arrastró hasta la puerta y la tiró al suelo. Un vecino intentó intervenir y Ernesto también le pegó. Y luego volvió a entrar en casa y me pegó. Hablaba en voz baja, monótona, como si estuviera contando una historia que no le había ocurrido a ella. Así era más fácil apartarse, no dejar que las emociones fluyeran a través de ella. Damián escuchó en silencio. Cuando ella dejó de hablar, se sirvió agua de la jarra que había sobre la mesa y bebió unos sorbos. Isidora vio cómo se le tensaba la mandíbula. «¿No es la primera vez?», preguntó al fin. «Nunca me había puesto la mano encima». Isidora negó con la cabeza. «Pero él lleva mucho tiempo portándose mal, gritando, humillando, insultando. Sobre todo las últimas semanas, desde que empezaste este proyecto.
Se ha vuelto insoportable. ¿Y te has callado todo este tiempo? ¿A quién se lo iba a decir? Había amargura en su voz. A mis padres que viven a 200 kilómetros y piensan que tengo suerte de estar casada con un hombre rico. A los colegas que envidian mi vida. Todos piensan que lo tengo todo perfecto. Una casa grande, un marido exitoso, un buen trabajo. Nadie sabe lo que pasa a puerta cerrada. Damián se quedó en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre la mesa. Isidora, quiero que sepas que lo siento. Siento que estés en esta situación y lamento haberme involucrado con un hombre capaz de hacer algo así. No es culpa tuya, dijo en voz baja. Puede ser, pero ahora sé con quién estoy tratando, dijo en voz baja. No quiero hacer negocios con un hombre que pega a su mujer. Va contra todos mis principios, pero el proyecto ya está en marcha. Hemos firmado los contratos, el dinero se ha transferido, la construcción ha empezado. Romper el acuerdo ahora es perder una gran cantidad de dinero. Y no solo para mí, sino también para los demás que han invertido en esta empresa. Isidora asintió. Lo comprendía. Los negocios eran los negocios. Los problemas personales de la mujer de un socio no debían afectar a contratos millonarios. Pero, continuó Damián, estoy dispuesto a darle una oportunidad a Ernesto. Una oportunidad. Si se enmienda, si no vuelve a ocurrir nada parecido, sacaremos adelante el proyecto. Pero si te vuelve a poner la mano encima, si te vuelve a hacer daño, me retiro del trato. No me importa el dinero cuando se trata de cosas como esta. Isidora le miró sorprendida. No esperaba oír algo así. La mayoría de la gente habría dado media vuelta, fingiendo que no era asunto suyo. Pero Damian hablaba en serio. Ella lo veía en sus ojos. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella. ¿Por qué te importa? Damian sonrió con tristeza. Tuve una hermana, dijo en voz baja. Una más joven, se llamaba Rocío. Se casó a los 22 años con un tipo que todos creíamos bueno. Un año después empezó a venir a vernos con moratones. Decía que se había caído, que se había golpeado, que se había girado torpemente. Nos lo creímos, o fingimos hacerlo. No sé qué es peor. Cuando tenía 25 años, su marido la golpeó hasta casi matarla. Pasó un mes en el hospital. Se divorció de él después de eso, pero nunca se recuperó. Psicológicamente, todavía tiene miedo de salir sola, se estremece con los ruidos repentinos. Vive con sus padres, apenas se relaciona con la gente. Guardó silencio, haciendo girar la taza entre sus manos. Me culpo por no haber intervenido antes, por no ver, por no ayudar cuando lo necesitaba. Y ahora cuando veo una situación similar, no puedo simplemente alejarme. No quiero volver a cometer el mismo error. Isidora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esa historia sobre su hermana la estaba lastimando, tal vez porque se veía a sí misma en Rocío. Vio en lo que podría convertirse si no la detenía ahora. Gracias, dijo. Gracias por contarme esto. Damian asintió. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la puso sobre la mesa. Este es mi número de teléfono personal. Si pasa algo, si vuelve a ponerte la mano encima, si te asustas o necesitas ayuda, llámame. A cualquier hora del día o de la noche, estaré allí. Isidora cogió una tarjeta de visita. Era sencilla, blanca, con letras en relieve. Damián Villanueva, director, Villanueva Logística, y un número de teléfono. No sé qué decir, admitió. No tienes que decir nada. Solo guarda esta tarjeta y prométeme que me llamarás si lo necesitas. Te lo prometo. Se terminaron el café y siguieron hablando de cosas sin importancia. El trabajo, el tiempo, lo difícil que era encontrar buen jamón en el supermercado. Damián hizo todo lo posible por distraerla, por llevar la conversación a un lugar más tranquilo, e Isidora se lo agradeció. Mientras bajaban hacia sus carritos, Damián le dirigió otra mirada preocupada. ¿Te vas a poner bien? Lo estaré, asintió Isidora, aunque no estaba segura de estarlo. Cuídate, le estrechó la mano y se dirigió hacia la taquilla. Isidora se quedó mirándolo y sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque alguien lo sabía, que alguien estuviera dispuesto a ayudar. Ansiedad porque ya no había vuelta atrás. Damián sabe la verdad sobre Ernesto, y eso lo cambia todo. Terminó sus compras y se dirigió a casa. Durante todo el camino pensó en lo que le diría a su marido si le preguntaba dónde había estado.
Pero cuando entró en casa con las bolsas en la mano, Ernesto ya no estaba. La luz del salón estaba encendida y sobre la mesita había papeles, un vaso vacío y un cenicero con colillas. Isidora guardó la compra y subió las escaleras. Tampoco había nadie en el dormitorio. Llamó a Ernesto. Contestó al quinto timbrazo, con voz distante, tensa. ¿Qué? ¿Dónde estás? En una reunión. Llegaré tarde. Ernesto, tenemos que hablar. Ahora no, me cortó. Estoy ocupado. Colgó. Isidora se hundió en el borde de la cama, con la mirada fija en el teléfono que tenía en la mano. La tarjeta de visita de Damian estaba en el bolsillo de sus vaqueros, y sintió su presencia como una especie de símbolo, un símbolo de la decisión que tenía que tomar. Por la noche, Ernesto no regresó. Isidora cenó sola, vio una película sin entrar en la trama y se acostó. No lloró. Se acostó en la oscuridad y pensó, pensando que Damián tenía razón, que no podíamos seguir así, que tarde o temprano acabaría en algo terrible. Pensó en Rocío, la hermana de Damián, que aún vive con miedo. Pensó si ella misma quería ser así. La respuesta era obvia. No, no quería. Pero ¿qué hacer después? Todavía no lo sabía. Ernesto regresó tarde en la noche. Isidora estaba despierta, aunque fingía estarlo. Lo oyó entrar en el cuarto de baño, permanecer bajo la ducha largo rato y luego acostarse. Había una distancia entre ellos, no solo física, aunque estuvieran tumbados en bordes opuestos de la amplia cama, sino algo más, un abismo insalvable. Por la mañana, Ernesto se fue temprano, sin siquiera desayunar. Isidora se levantó, se miró en el espejo. El moretón había disminuido, pero aún era visible. Volvió a cubrirlo con maquillaje y se dirigió al trabajo. En el hospital todo seguía igual. Pacientes, intervenciones, consultas. Malena se encontró con ella en el pasillo. Le dirigió una rápida mirada de reconocimiento, pero no dijo nada delante de sus compañeros. Solo le apretó la mano y le susurró, «Hablaremos después del turno». Isidora asintió. El día transcurrió lentamente. Vio pacientes, hizo rondas, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en la conversación con Damian, en la tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo, en lo que pasaría después. Sabía que no podía contarle a Ernesto lo del encuentro en el centro comercial. Se volvería loco, pensaría que se estaba quejando de él a los de fuera, que se estaba desquitando con él. Nunca se daría cuenta de que ella solo buscaba ayuda. Así que se quedó callada. Guardó aquella reunión en secreto, como la tarjeta de visita que llevaba escondida en el bolsillo más recóndito del bolso. Por la noche, cuando llegó a casa, Ernesto ya estaba allí. Estaba sentado en su despacho, rodeado de papeles, con un teléfono en la oreja. Hablaba en voz alta, irritado, sobre algunos retrasos, sobre problemas con los contratistas. Isidora pasó de largo, sin querer molestarlo. Preparó la cena, puso la mesa, llamó a su marido. Él entró, se sentó enfrente, comió en silencio. No la miró, no habló. Había un silencio entre ellos, pesado y tenso. «¿Cómo van las cosas con el proyecto?», preguntó Isidora, tratando de romper el silencio. «Bien», respondió Ernesto brevemente. «Ernesto, tal vez deberíamos hablar de lo que pasó». «No hay nada de qué hablar», levantó los ojos hacia ella. Eran fríos, vacíos. Ya estaba todo dicho. Se levantó de la mesa sin terminar y volvió al estudio. Isidora se quedó sola, mirando el plato sin tocar. Esa noche volvieron a dormir en la misma cama, pero como en mundos distintos. Ernesto le dio la espalda y se quedó profundamente dormido. Isidora se quedó despierta, escuchando su respiración constante, y sintió que una extraña calma crecía en su interior. Había tomado una decisión, no del todo articulada ni meditada, pero sabía que si él volvía a levantarle la mano, llamaría a Damián. Y eso sería el final de su matrimonio, el final de esta vida, el final de todo lo que había pasado los últimos 5 años construyendo. Pero tal vez también sería el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Al menos eso quería creer. Ernesto cumplía años el sábado 23 de septiembre. Cumplía 39 años y quería celebrarlo por todo lo alto. Isidora solo se había enterado de sus planes una semana antes del acontecimiento, cuando su marido se lo había lanzado descuidadamente. «Hay una fiesta el sábado, 30 personas.
quizá más. Ponte a organizarla. Ella no discutió. Se limitó a contratar a una empresa de catering, encargar una tarta, elaborar un menú, ponerse de acuerdo con los camareros. Lo hizo todo mecánicamente, sin entusiasmo. Ernesto ni siquiera dio las gracias. Solo miró una vez la lista de invitados y asintió. Está bien. El moratón de su mejilla casi había desaparecido. Solo quedaba una tenue marca amarillenta, fácilmente disimulable con maquillaje. Isidora intentó no pensar en aquella noche, en Malena, en su vecina, en la bofetada. Intentó vivir el día a día, sin mirar atrás ni adelante. Malena y ella se veían en el trabajo, pero apenas hablaban. Su amiga había intentado varias veces iniciar una conversación sobre lo sucedido, pero Isidora se había mostrado evasiva. No quería hablar de ello. No quería oír consejos que de todos modos no estaba dispuesta a aceptar. La tarjeta de visita de Damian estaba en un bolsillo oculto de su bolso. Isidora no la buscó, pero sabía que estaba allí, y ese conocimiento le proporcionó un extraño consuelo. Era como si tuviera una vía de escape, una salida si las cosas se volvían insoportables. Ernesto casi nunca estaba en casa. Salía temprano por la mañana y volvía a medianoche. Apenas hablaban, e Isidora no sabía qué pasaba con el proyecto, cómo iban las cosas. Un par de veces le había oído gritar a alguien por teléfono, mencionando retrasos y problemas de financiación, pero no conocía los detalles. Tampoco había preguntado. Había un muro de silencio entre ellos que ninguno de los dos intentaba romper. El sábado por la mañana, Isidora se levantó temprano. Tenía que preparar la casa para la fiesta, limpiarla, colocar los muebles, asegurarse de que todo estuviera listo. La empresa de catering tenía que estar aquí a las 5 de la tarde y los invitados a las 7. Tenía tiempo. Ernesto bajó a desayunar sobre las 11. Estaba de buen humor, por primera vez en semanas. Tarareó algo para sí, se sirvió una taza de café y tomó un croissant. Va a ser una buena velada, dijo mirando por la ventana hacia el jardín, donde ya se estaban colocando mesas y sillas. Vendrá toda la gente adecuada. ¿Me has comprado un regalo? Ernesto se volvió hacia ella. Isidora asintió. Le compró un costoso reloj de marca suiza que él deseaba desde hacía tiempo. Se gastó en él la mitad de su sueldo mensual. ¿Qué era? Ya lo verás esta noche. Ernesto sonrió, terminó su café y subió. Isidora se quedó en la cocina, sintiendo un malestar creciente. No entendía de dónde venía la ansiedad, pero ahí estaba, pesada, apremiante, haciendo que su corazón latiera más rápido. A las 5 de la tarde, la casa estaba lista. Había mesas con manteles blancos en el salón y en la terraza, con aperitivos, bebidas y vasos. En un rincón del salón había una barra en la que trabajaba el camarero. Todo parecía caro y elegante, como le gustaba a Ernesto. Isidora se puso un sencillo vestido negro, no demasiado elegante, pero adecuado para una fiesta. Se peinó y se maquilló. Miró su reflejo en el espejo y vio a una mujer extraña, guapa, bien peinada, pero con los ojos vacíos. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Los parientes de Ernesto, su madre, una señora seca y elegante de 65 años, a la que nunca le había gustado Isidora, y no lo ocultaba. Su hermano menor, Ricardo, y su esposa. Varios primos. Amigos, en su mayoría conocidos de negocios, propietarios de otras tiendas, proveedores, socios en diversos proyectos. Isidora conocía a muchos de vista, pero no socializaba estrechamente con ninguno. Entraron, felicitaron a Ernesto, bebieron champán, rieron. Isidora estaba en la entrada, recibía a los invitados, sonreía, aceptaba las felicitaciones. Hacía el papel de perfecta anfitriona, aunque por dentro se sentía como una actriz en escena. La fiesta iba cobrando impulso. Los invitados comían, bebían, hablaban. Ernesto era el centro de atención. Aceptaba felicitaciones, hablaba de su nuevo proyecto, de cómo pronto sería aún más rico. Bebía whisky, un vaso tras otro, y con cada vaso se volvía más fanfarrón, más ruidoso. A eso de las 9 desapareció un rato. Isidora se dio cuenta, pero no le prestó mucha atención. Pensó que había ido al baño o a fumar. Pero cuando volvió, unos 15 minutos después, había una chica con él.
joven, de unos 24 o 25 años, con un vestido rojo ajustado, pelo largo y oscuro y maquillaje brillante. Caminaba junto a Ernesto, y él la sujetaba por la cintura, posesivo, desafiante. Los invitados callaron, acompañándolos con las miradas. Isidora, de pie junto a la ventana, con un vaso de vino blanco en la mano, contempló la escena, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. Supo de inmediato quién era aquella chica. Lo supo por la forma en que Ernesto la miraba, la forma en que la abrazaba, la forma en que sonreía. Una amante. Ernesto la condujo al salón y le presentó a varios invitados. Isidora no pudo oír lo que decía, pero vio que la gente asentía, sonreía torpemente, lanzaba rápidas miradas en su dirección. Todo el mundo lo entendía, todos la veían, y era humillante. La madre de Ernesto se acercó a Isidora y le silbó al oído. ¿Cómo dejaste que pasara esto? ¿Cómo no pudiste aferrarte a tu marido? Isidora guardó silencio. No iba a justificarse ante aquella mujer que siempre la había considerado indigna de su hijo. Ernesto condujo a la chica al bar y le pidió un cóctel. Isidora los observó desde la distancia. La chica reía, se arreglaba coquetamente el pelo, tocaba la mano de Ernesto. Y él disfrutaba claramente de la situación. El hecho de poder exhibir a su amante delante de todo el mundo. El hecho de que su mujer se mantuviera al margen y no pudiera hacer nada. Ricardo, el hermano de Ernesto, se acercó a Isidora. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debería haber hecho eso. No está bien». «Está bien», respondió Isidora, aunque nada estaba bien. «Si quieres, hablaré con él». «No lo hagas, gracias». Ricardo asintió y dio un paso atrás. Isidora pudo ver que muchos de los invitados se sentían incómodos. Se miraban unos a otros, cuchicheando, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Pero nadie se marchó. Todos siguieron bebiendo, comiendo, fingiendo que no pasaba nada especial. Ernesto estaba cada vez más borracho. Se reía a carcajadas, abrazaba a la chica, le besaba el cuello delante de todos. Ella se reía y se acurrucaba contra él, e Isidora podía ver cómo le brillaban los ojos de excitación y sensación de poder. Alrededor de las 10, Ernesto llevó a la chica hasta el sofá del centro del salón y se sentó, acomodándola a su lado. Comenzó a besarla, larga y desafiantemente, sin prestar atención a los presentes. Algunos de los invitados se dieron la vuelta, otros miraban con curiosidad o juicio. Isidora se apoyó en la pared opuesta y sintió que algo se rompía en su interior. Se quedó mirando, dándose cuenta de que no podía aguantar más. Ernesto se separó de la chica, se sirvió otro whisky y se lo bebió de un trago. Luego se levantó, balanceándose, y miró a los invitados. «Escuchad todos», dijo en voz alta. «Quiero que conozcáis a Yadira. Yadira Montes. Trabaja en una de mis tiendas. Es recepcionista. Una chica muy inteligente». Le pasó el brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. «Y muy guapa. ¿Verdad que sí?» Los invitados guardaron silencio. Algunos reían torpemente, otros bebían de sus copas. Isidora vio que la madre de Ernesto apretaba los labios y se daba la vuelta. Yadira se enderezó, ajustándose el vestido. Tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro. Miró a su alrededor y su mirada se detuvo en Isidora. «¿Y esta, supongo, es tu mujer?», preguntó a Ernesto, señalando a Isidora con la cabeza. «Sí, ella es Isidora», sonrió Ernesto. «Mi aburrida y correcta esposa doctora». Algunas personas gimieron. Isidora se quedó inmóvil, mirando a su marido. Yadira se acercó y observó a Isidora de pies a cabeza. Había triunfo en sus ojos. «Siempre me he preguntado», comenzó a decir en voz alta para que todos la oyeran, «¿qué se siente al ser una mujer mantenida?». El aire de la sala se enrareció. Isidora sintió que todos la miraban. «Lo siento, ¿qué?», preguntó en voz baja. «Pregunté cómo era vivir de tu marido». Yadira habló despacio, alargando las palabras. «No haces nada. Te sientas en esta casa enorme, te gastas su dinero, haces de médico para aparentar. Pero en realidad no eres más que una mantenida. Un hermoso juguete que él compró una vez y que ahora le aburre». Varias personas empezaron a hablar indignadas, pero Yadira continuó. «No eres nada, no eres nada. Solo vives de tu marido y no eres nada». Ernesto se echó a reír. Se colocó detrás de Yadira y se rió como si fuera lo más gracioso que hubiera oído en su vida. Isidora los miró a los dos,
a su marido humillándola delante de decenas de personas, a esa chica que cree que puede hablarle así. Y algo en su interior hizo clic. Dio un paso adelante y miró a Yadira directamente a los ojos. ¿Has acabado?, preguntó con calma. Yadira parpadeó. Estaba claro que no esperaba aquella reacción. «Porque hay algo que tú no sabes», continuó Isidora con la misma voz uniforme. «Y Ernesto tampoco lo sabe». Ernesto dejó de reír. Miró a su mujer con desconcierto. «¿De qué estás hablando? ¿De que todo tu negocio, todas tus ganancias futuras, todos esos proyectos de los que te gusta hablar», dijo Isidora despacio con claridad, «dependen de una llamada telefónica? De una llamada. Y puedo hacer esa llamada ahora mismo». La sala se quedó en silencio. Todos la miraban. Ernesto frunció el ceño. «¿De qué demonios estás hablando? No es ninguna gilipollez». Isidora sacó el teléfono del bolsillo. «¿Te acuerdas de Damián Villanueva? ¿Tu compañero? Está aquí, por cierto. Y sabe cómo me tratas. Sabe del moratón que me dejaste en la cara. Sabe cómo me humillas cada día». Ernesto se puso pálido. «¿Tú? ¿Qué le dijiste?» La verdad, Isidora desbloqueó su teléfono. Encontró el número de Damián. Y él me dio su número. Dijo que si volvía a pasar algo, se retiraría del proyecto. Que no le importaba el dinero si había violencia de por medio. «Vas de farol». Ernesto dio un paso hacia ella. «Villanueva no se retirará del proyecto. Hay demasiado dinero en juego. ¿Quieres comprobarlo?» Isidora pulsó el botón de llamada. «No te atrevas», gritó Ernesto. Pero era demasiado tarde. Sonó un pitido. 1, 2, 3. Luego una voz familiar. «Hola, Isidora». «Buenas noches, Damián», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Siento llamar tan tarde. Estoy en la fiesta de cumpleaños de mi marido. Hay muchos invitados. Y está su amante, que acaba de llamarme mantenida y malvada. Y mi marido estaba allí riéndose. Riéndose, ¿sabes? Como si fuera gracioso. La voz de Damián era dura. Lo entiendo. Ya está bien. ¿Está tu marido por aquí?» «Sí, ponlo al teléfono». Isidora le tendió el teléfono a Ernesto. Él la miró con horror, pero lo cogió. «¿Villanueva? Escucha, todo es un malentendido». Se quedó callado, escuchando. Su rostro estaba cada vez más pálido. Isidora pudo ver cómo le temblaban las manos. «No, espera, no puedes. Firmamos un contrato». La voz de Ernesto se tornaba desesperada. «Damián, por favor, no lo hagas. Te lo compensaré, te lo prometo». Fue un error, una estupidez. Estaba borracho. Escuchó unos segundos más y luego gritó. «No puedes salirte del proyecto. Sin tu dinero, todo se vendrá abajo. He pedido un préstamo enorme. Hipotecé todo mi negocio. Si lo dejas ahora, quiebro». Los invitados se miraron entre sí, cuchicheando. Yadira se quedó a un lado, confusa, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. «Damián», gritó Ernesto al teléfono. «Damián, por favor, podemos hablarlo. Haré lo que sea, cualquier cosa». Pero al parecer no había nadie al otro lado. Ernesto se quedó mirando la pantalla del teléfono y luego levantó lentamente los ojos hacia Isidora. «¿Qué has hecho?», susurró. «¿Qué has hecho, zorra?». Lanzó el teléfono contra la pared. Se hizo pedazos. Entonces Ernesto se abalanzó sobre Isidora, con las manos buscando su cuello. Pero varios hombres entre los invitados, Ricardo, otros 2 amigos, consiguieron agarrarlo, apartarlo. Ernesto arremetió, gritando, tratando de liberarse. «¡Soltadme! ¡La voy a matar! ¡Lo ha estropeado todo! ¡Lo ha estropeado todo!». Isidora se quedó quieta, mirando a su marido. No sintió miedo, solo vacío y un extraño alivio. Ricardo, que aún sostenía a su hermano, miró a Isidora. «Tienes que salir de aquí, ahora mismo. Nosotros le sujetaremos». Isidora asintió. Subió rápidamente al dormitorio, sacó su bolso y empezó a guardar las cosas. Solo lo esencial: ropa, papeles, medicinas. Le temblaban las manos, pero se obligó a actuar con rapidez y claridad. Todavía oía gritos en el piso de abajo. Ernesto gritaba, la insultaba, la amenazaba. Los invitados empezaron a dispersarse poco a poco. Nadie quería seguir siendo testigo de aquel desastre. Cuando hubo hecho la maleta, Isidora volvió a echar un vistazo al dormitorio. Llevaba 5 años viviendo en aquella casa.
5 años intentando ser una buena esposa. Y así era como había terminado. Bajó las escaleras. Ernesto estaba sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Yadira estaba a su lado, confusa y asustada. Casi todos los invitados ya se habían ido. Solo quedaban Ricardo y algunos más. Isidora se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Miró a Ernesto por última vez. «Adiós», dijo en voz baja. Él ni siquiera levantó la cabeza. Isidora salió, subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor vio la mansión iluminada, las siluetas de la gente en las ventanas. Todo aquello había quedado atrás. Condujo hasta la casa de Malena. Era un lugar cálido, seguro y donde era bienvenida. Y aquí, en esta casa, no había nada más a lo que valiera la pena aferrarse. Malena vivía en un pequeño piso del barrio de Obregón. 2 ventanas daban a un patio donde crecían viejos árboles y donde los niños del barrio se reunían por las tardes. El piso era estrecho. Un dormitorio, una cocina diminuta, un salón que servía de comedor y de lugar de descanso. Pero era acogedor. De las paredes colgaban fotos de Malena con su familia, con sus amigos, con Isidora en su época universitaria. En el alféizar de la ventana había macetas con geranios que Malena regaba todas las mañanas. Cuando Isidora llegó aquel sábado por la noche con una bolsa en las manos y la mirada perdida, Malena no hizo preguntas. Simplemente abrazó a su amiga, la condujo al interior, la sentó en el sofá y preparó un fuerte té de menta. Estuvieron sentadas en la cocina hasta las 3 de la mañana. E Isidora habló de la fiesta, de Yadira, de la llamada a Damián, de cómo todo lo que había construido en los últimos 5 años se había desmoronado. Malena escuchaba en silencio, apretando de vez en cuando la mano de su amiga. Cuando Isidora terminó, dijo simplemente: «Hiciste lo correcto. Ese bastardo recibió su merecido». Isidora no respondió. Estaba demasiado agotada para pensar en el bien o el mal. Solo quería dormir. Malena le cedió su habitación y se acomodó en el sofá del salón. Isidora se tumbó, se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Por primera vez en muchos meses se durmió rápidamente, sin pensamientos ansiosos, sin miedo a que mañana comenzaran de nuevo los reproches y los escándalos. Por la mañana se despertó con olor a café y huevos fritos. Malena jugueteaba en la cocina, tarareando algo. Isidora se levantó, se lavó la cara, se miró al espejo. El moratón había desaparecido, solo el cansancio en los ojos y las nuevas arrugas en los labios. Pero algo había cambiado en su rostro. Había una dureza, una determinación que antes no existían. Durante el desayuno, Malena preguntó: «¿Y ahora qué?». «No lo sé», admitió Isidora. «Tengo que encontrar un piso, pedir el divorcio, arreglar los papeles, la propiedad. Puedes vivir aquí todo el tiempo que necesites». Malena le sirvió el café. «En serio, no tengo mucho espacio, pero nos las arreglaremos de algún modo». «Gracias». Isidora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No sé qué haría sin ti. No es nada. ¿Para qué más sirven los amigos?». El domingo Isidora apenas salió del piso. Se quedó tumbada en el sofá, mirando al techo, pensando. Su teléfono sonaba con llamadas y mensajes. Ernesto había escrito y llamado 20 veces, pero ella no contestaba. Su madre también había llamado, dejando un mensaje de voz en el que acusaba a Isidora de todos los pecados capitales. Varios conocidos le escribieron preguntándole qué le pasaba. Isidora no contestó a nadie. No tenía ganas de dar explicaciones, de poner excusas, de contar su versión de los hechos. El lunes volvió al trabajo. Sus compañeros la miraron con curiosidad. Al parecer, los rumores ya se habían extendido. Pero nadie le hizo preguntas directas, e Isidora lo agradeció. Se sumergió en su trabajo, ver pacientes, hacer rondas, asesorar a médicos jóvenes. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no analizar, a vivir el momento. Por la noche, cuando volvió a casa de Malena, su amiga ya había puesto la mesa. Espaguetis con salsa de tomate y vino. Se sentaron en la cocina, comieron, hablaron de todo tipo de cosas. Telenovelas, el nuevo médico de la planta, el hecho de que la vecina de abajo había comprado un gato. «¿Sabes?», dijo Isidora acabándose el vino. «Me siento rara. Debería estar sufriendo, llorando, lamentando lo ocurrido. Pero me siento aliviada, como si me hubiera quitado un gran peso de encima». «Es normal». Malena limpia los platos.
Te has librado de una relación tóxica, de un hombre que te hacía desgraciada. Claro que te sientes aliviada, pero aún así, 5 años de mi vida. Realmente pensé que estaríamos juntos hasta el final, que cambiaría, que sería mejor. La gente no cambia si no quiere cambiar ella misma. Malena se limpió las manos con una toalla y se volvió hacia su amiga. Ernesto nunca quiso cambiar. Quería que te adaptaras a él, que tuvieras paciencia, que te callaras. Pero tú ya no harás eso. ¿Lo harás? Isidora asintió. De verdad. Los días sumaron una semana. Isidora trabajaba, volvía a casa de Malena, cenaban juntas, veían la tele, hablaban. Ernesto siguió llamando y escribiendo, pero con menos frecuencia. Sus mensajes eran cada vez más desesperados. Pedía verse, hablar, prometía que las cosas serían diferentes. Isidora no respondió. Se dio cuenta de que no tenía nada que decirle. Empezó a buscar piso. Miraba anuncios en internet, llamaba a agentes. Con su sueldo de médico podía alquilar algo pequeño pero decente. Quería un piso cerca del hospital para no tener que desplazarse. Damián Villanueva la llamó el martes por la noche. Le preguntó cómo estaba, si necesitaba ayuda. Isidora le dio las gracias y le dijo que todo estaba bajo control. Se ofreció a ayudarla con un abogado para el divorcio. Conocía a un abogado, un buen especialista en asuntos de familia. Isidora aceptó. Cualquier ayuda sería bienvenida ahora. ¿Cómo estaba Ernesto?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No muy bien, dijo Damián brevemente. El proyecto está parado. El banco ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria. Los acreedores exigen que se les devuelva el dinero. Ha intentado ponerse en contacto conmigo, pero no contesto. La decisión está tomada y no es revisable. ¿No te da pena el dinero? Tú también perdiste tu inversión. El dinero volverá. La voz de Damián era firme. Y los principios no están en venta. No me arrepiento de mi decisión. Después de la conversación, Isidora se quedó sentada en la cocina durante largo rato, pensando en sus palabras. Damián perdió mucho dinero por su culpa, porque no podía aceptar la forma en que Ernesto trata a su mujer. No mucha gente podía hacer eso. El miércoles se reunió con la abogada que Damián le había recomendado. Una mujer joven, de unos 35 años, con ojos inteligentes y perspicacia para los negocios. Escuchó la historia de Isidora, tomó notas, le explicó el procedimiento. El divorcio durará varios meses, pero como ella y Ernesto no tienen hijos y ella no tiene derecho a los negocios de él, el proceso debería ser relativamente sencillo. ¿Está segura de que no quiere reclamar una indemnización? Sapon, pregunta el abogado. Con la duración de su matrimonio, tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. No, dijo Isidora con firmeza. No quiero nada de él. Solo libertad. El abogado asintió sin insistir. El viernes Isidora casi había vuelto a la normalidad. Trabajar, planificar el futuro, hablar con Malena, todo la ayudaba a seguir adelante sin mirar atrás. Incluso empezaba a sonreír, a bromear, a sentir gusto por la vida. El viernes por la noche, Malena y ella decidieron celebrar el fin de semana. Compraron pizza, pusieron una comedia y abrieron una botella de vino. Sentada en el sofá, riéndose de los chistes tontos de la película, Isidora pensó que hacía tiempo que no se sentía tan ligera. Hacia las 11 de la noche llamaron a la puerta. Al principio en voz baja, luego más fuerte. Malena frunció el ceño y se dirigió a la puerta sin abrirla. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Pero entonces llegó una voz, ebria, ronca. Isidora, sé que estás ahí. Abre, Ernesto. Isidora se quedó inmóvil en el sofá, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Malena se volvió hacia ella, le susurró. No tengas miedo, no la abriré. Isidora, su voz se hizo más fuerte. Abre la puerta, tenemos que hablar. Vete, Ernesto, gritó Malena. No eres bienvenido aquí. Cállate, zorra, gritó. Por tu culpa empezó todo esto. Tú la pusiste en mi contra. Empezó a golpear la puerta con los puños. La puerta era de metal macizo, pero hizo tanto ruido que los vecinos debieron de oírlo. Ernesto, cálmate. Isidora se acercó a la puerta, hablando con la mayor calma posible. Podemos hablar mañana, cuando estés sobrio. No, siguió golpeando. Ya, arruinaste mi vida. Destruiste todo.
Mi negocio se derrumbó. El banco se quedó con la casa. Los acreedores me persiguen. Y todo por tu culpa. No es por mí. Sintió Isidora que la rabia crecía en su interior. Es por tu culpa. Por la forma en que me trataste. Porque trajiste a tu amante a tu fiesta de cumpleaños y me humillaste delante de todos. Te lo compensaré. La voz de Ernesto estaba llena de desesperación. Te lo prometo. Dame una oportunidad. Vuelve conmigo. No. Abre la puerta. No. El estruendo se detuvo. Hubo silencio durante unos segundos. Isidora y Malena se miraron. Tal vez se haya ido, pero entonces se oyó el ruido de cristales rompiéndose. La ventana de la sala se rompió y la mano de Ernesto se coló por la abertura. Estaba jugueteando con el cerrojo, intentando abrir el marco. Malena corrió hacia la ventana. Intentó apartarle la mano, pero Ernesto era más fuerte. Abrió la ventana de un tirón y entró, torpemente, cogiendo las cortinas, dejando caer una maceta de geranios. Cayó al suelo, se levantó, se quedó de pie en medio del salón, respirando agitadamente. Llevaba una camisa arrugada, sin afeitar, con los ojos enrojecidos. Apestaba a alcohol y a sudor. ¡Qué bien!, se balanceó mirando alrededor de la habitación. Por fin podemos hablar con normalidad. Ernesto, vete. Intentó hablar Isidora, con firmeza, pero le temblaba la voz. Llamaré a la policía. Llámalos, sonrió. Me da igual. Ya no me importa nada. Me lo has quitado todo. Agarró el jarrón de la mesa y lo lanzó contra la pared. El jarrón se hizo añicos y los fragmentos volaron por el suelo. Malena gritó. ¡Basta!, gritó Isidora. Estás borracha. No sabes lo que haces. Sé perfectamente lo que hago. Ernesto cogió los libros de la mesa y los tiró al suelo. Luego tiró una silla. Me doy cuenta de que mi vida se ha acabado, que no tengo nada más. Ni casa, ni negocio, ni dinero. Y todo por tu culpa. Se movía por la habitación, destrozándolo todo. Derribaba sillas, tiraba platos de la mesa, arrancaba cuadros de las paredes. Malena intentó detenerle, le agarró del brazo, pero él la apartó. Ernesto, basta. Isidora se puso contra la pared sin saber qué hacer. Pagarás por esto, por la ventana rota, por los muebles. ¿Con qué voy a pagar?, rió histérica. No tengo dinero, no tengo nada. Te lo has llevado todo. Agarró la lámpara de pie, tiró de ella. La lámpara cayó y se hizo añicos. Malena intentó detenerle de nuevo. Le agarró del hombro. Para de una vez. Estás destrozando mi piso. Ernesto se dio la vuelta y la golpeó. Con el puño en la cara, con fuerza. Malena retrocedió, se tumbó en el sofá y se llevó la mano al labio. La sangre manaba de su labio partido. ¡Malena! Isidora corrió hacia su amiga. De detrás de la pared llegaban las voces de los vecinos. Alguien golpeaba la pared, gritaba, exigía que cesara el ruido. Entonces se oyeron pasos en el rellano. Ernesto estaba de pie en medio del salón destrozado, respirando con dificultad. Se miraba la mano ensangrentada, como si no entendiera cómo había acabado ensangrentada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La puerta se abrió de golpe. Los vecinos de arriba, una pareja de ancianos, entraron corriendo. «Hemos llamado a la policía», dijo el hombre, alto y canoso. «Ya vienen». Ernesto le miró con la mirada perdida y luego se hundió en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Se cubrió la cara con las manos. «Lo he perdido todo», dijo, meciéndose de un lado a otro. «Lo he perdido todo». Isidora se sentó junto a Malena, apretándose una toalla contra el labio. Su amiga se arrugó de dolor, pero aguantó. «Todo va a salir bien», susurró Isidora. «Todo va a salir bien». La policía llegó 10 minutos después. 2 agentes, un chico joven y una mujer mayor, evaluaron la situación, escucharon las explicaciones de los vecinos, miraron el piso destrozado, el cuerpo ensangrentado de Malena, la ventana rota. La mujer se acercó a Ernesto y le dijo que se levantara. Él se levantó obediente, como una marioneta. Lo esposó, le leyó el carné. Ernesto no se resistió, no dijo nada, solo se dejó llevar. Cuando la policía se marchó, llevándose a Ernesto, los vecinos ayudaron a retirar la metralla, tapiando la ventana con contrachapado hasta la mañana siguiente. Malena se puso hielo en el labio.
La hinchazón empezó a bajar. Se sentaron en la cocina, bebiendo té caliente, en silencio. Le denunciaré, dijo por fin Malena. Por agresión, por daños a la propiedad. Sí, asintió Isidora. Haré lo mismo, que responda según la ley. Permanecieron un rato más en silencio. Fuera de la ventana empezaba a clarear, rayas rosas en el cielo, los primeros sonidos de la ciudad, despierta. «¿Sabes?», dijo Isidora mirando por la ventana, «pensé que me arrepentiría, que cuando todo esto terminara, me arrepentiría de mi decisión. Pero no, no me arrepiento». «Y no deberías», la cogió de la mano Malena. «Eres libre, por fin». Isidora asintió. Sí, era libre. Su antigua vida, con la casa grande, el marido exitoso, la ilusión de prosperidad, había terminado. Derrumbada, hecha añicos, como la ventana que Ernesto había roto aquella noche. Pero había una nueva vida por delante, una vida diferente, quizá no tan rica ni tan tranquila y fácil, pero una propia, una de verdad, y en ella habría lugar para la felicidad, ella lo creía. El sol subía, inundando la cocina de luz dorada. Isidora terminó el té, se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se despertaba. La gente caminaba por las calles, los coches circulaban, las tiendas abrían. La vida continuaba.